El presidente Jimmy Morales no está deprimido, simplemente estresado. Eso es lo que demuestra unas compras registradas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, Jimmy estresado. A continuación, la nota de estas compras y del estado mental del mandatario. Al presidente Jimmy Morales se le ha visto dormido, cansado, enojado e incluso emocionalmente alterado. Su estado de salud fue incluso motivo de dudas y cuestionamientos por parte de diputados del Congreso de la República. También podría caber de que el presidente tenga algún tipo de crisis emocional. Podemos de ver como un ser humano, ¿verdad?, que tiene emociones, que siente. Discursos, gestos y ausencias han demostrado su estrés y tensión públicamente, pero al interno también hay registro de esto. Una publicación del diario Soy 502 revela que el presidente habría gastado más de 10,000 quetzales en medicamentos antiestrés y masajes terapéuticos, y su médico reconoció que Morales sufrió un espasmo. El consumo de estos productos se dio principalmente durante los días en que su hijo y su hermano enfrentaron procesos judiciales por el caso Botín Registro de la Propiedad. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. El tema es, el estrés presidencial. Lo reconoce el presidente. Un medio de comunicación publica las compras que hace la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad para tratar de solucionar este problema de estrés que tiene el mandatario. La etiqueta SF Jimmy estresado. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer estábamos adelantando un poco el tema de la salud emocional del presidente, el momento, cómo responde, cómo reacciona a las preguntas, cómo rompe esa barrera del silencio, del hermetismo para atacar a quienes le cuestionan. Con esta publicación y con el reconocimiento de parte del presidente de que sí ha tenido un nivel de estrés alto, ¿cómo cambian las cosas y qué está pasando en casa presidencial? Philip. Bueno, muy buenas noches. Yo quería recordar cuando se dio justamente el día de la audiencia de primera declaración de Sammy Morales y del hijo del presidente. Y que dentro de las consideraciones que hacíamos había una directamente relacionada con el efecto emocional que el caso iba a tener sobre el presidente Morales. Y pues unas semanas después resulta que efectivamente ya vimos que sí, que hubo, y como era esperable, es un ser humano, que tuvo un efecto emocional, pues todo lo acontecido en derivado de ese proceso. Entonces, creo yo que aquí se empieza a materializar pues ese riesgo que habíamos identificado en esa sesión. Segundo, ya el tema del estado emocional, del estado psíquico del presidente, de las condiciones propias de su estabilidad física y mental, ya se habían puesto en entredicho desde aquel momento en el que se queda dormido en una presentación de un presupuesto abierto, de un presupuesto participativo. Hay que reconocer algo: la labor de un presidente no es sencilla. Incluso quienes están cerca del presidente Morales aseguran pues que, se le puede reprochar la falta de resultados, no tener plan, etcétera, etcétera, pero si algo que quienes lo conocen coinciden es que es un hombre incansable, en el sentido que se levanta temprano en la mañana, termina muy tarde en la noche, y si a eso le agregamos el componente emocional de los casos de corrupción contra su hijo y su hermano, pues naturalmente era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. Y esto me lleva a la siguiente consideración. Cuando hay una persona que se encuentra bajo una condición de mucho estrés, de mucho cansancio físico, en una condición de debilidad emocional en la que está el presidente por el caso de sus familiares, es muy sencillo que venga alguien y que le empiece a meter ideas torpes en la cabeza. Entonces, yo creo que la nota o la información que está saliendo a flote el día de hoy, más todo el perfil que se puede hacer del presidente, si lo cruzamos con el tema de ayer y de hace un par de semanas, que es los supuestos rumores de golpes de Estado, para mí ahí encaja la narrativa. Es decir, aquí hubo gente malintencionada
quizá con un interés de impunidad, con un interés de meterle ideas al presidente, que se le acercó y le empezó a hablar al oído, decirle, mire, aquí hay alguien que está conspirando en su contra, que hay un intento de golpe. Era más susceptible a este tipo de ideas. Y era más ¿sí? susceptible por el momento físico, psicológico, emocional que estaba viviendo. Entonces, yo creo que estamos viendo el empalme del contexto personal del presidente con lo que ocurrió. Entonces, ¿se acuerdan que lo dijimos? Una persona bajo ese nivel de estrés emocional se vuelve una persona que puede ser fácilmente capturada e influida por actores que no necesariamente tienen los mejores intereses del país. A ver, algunos usuarios en redes sociales que gracias por enviar sus comentarios con etiqueta SF Jimmy Estresado, algunos pues han comentado sobre el tema, la preocupación, y otros que también ponen en duda que esto sea un tema de interés nacional, el estrés del presidente Jimmy Morales. ¿Tendría que ser este un tema para análisis de por qué el presidente está o no estresado, Estuardo? Por supuesto que es de interés nacional, aquí y en Rusia. Aquí y en China, aquí y en cualquier lado. Las enfermedades de quienes representan la unidad nacional de una nación, de una república, de un país, siempre son noticia. Y aun cuando no sean presidentes, siguen siendo noticia. La enfermedad reciente del expresidente de Estados Unidos, George Bush, y su esposa, ¿verdad? Era noticia. O en su momento la neumonía de la candidata demócrata Hillary Clinton fue un tema incluso de la campaña, ¿no? Un gran tema de campaña que lo utilizó y aquí vamos al juego político. Yo resumiría, si me permitís, Filip, resumir lo que dijiste en una palabra que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Y es exactamente en el tema de vulnerabilidad ese espacio, esa oportunidad que buscan las rosquitas, las juntitas y todos los que están alrededor del presidente. Entonces, un presidente que, primero, está estresado, segundo, muestra signos de debilidad, precisamente por presión, no solo física, sino psíquica también al mismo tiempo, pues, en un estrés psicológico. Por supuesto que se hace vulnerable, y cuando se hace vulnerable pasamos al siguiente paso, que puede ser rehén precisamente de esos grupos. Y la medición que tiene la oposición, ya más o menos saben por dónde va, entonces aceleran, acrecentan, suman e intensifican cualquier ataque en este caso. En ese estado de vulnerabilidad que mencionas, Estuardo, es más fácil poder aceptar aquellas teorías de conspiración alrededor del presidente, en contra del presidente, que pueda que un sector está interesado solamente en hacerle daño y de caer en ese laberinto de opiniones, críticas y análisis. Pero yo creo que menos, o sea, yo creo que aún a los grupos, la lógica de los grupos de presión y los grupos que quieren control, por ejemplo, el presidente no va en términos de hay que votar al presidente. Hay que tenerlo de rehén. Hay que tenerlo de rehén y hay que saber sus vulnerabilidades, hay que entender cuáles son sus cansancios, sus tedios, sus fatigas, ¿verdad? Para entonces poder controlar estos grupos. O sea, lo que menos le conviene a un grupo y digamos que quisiera control de Guatemala es quitar al presidente. Por supuesto que el presidente mismo ha dicho y esa fue la discusión anoche en el programa de ayer, que hay grupos que él con certeza lo tiene, que hasta lo llamaron, ¿verdad?, de Junta Directiva del Congreso para decirle que hay grupos y que hay rumores de golpe de Estado. Pero más allá de eso, aunque esos rumores no existieran, y como dice él, bien fundamentados, que eso no existiera, sí hay una debilidad. Entonces, vulnerabilidad, la posibilidad de ser rehén, espacios para los grupos que están cerca o los grupos de presión y aún la gente que está en la oposición, solo ahí tenemos nosotros 4 problemas serios para la nación, porque tiene que tomar decisiones sobre presupuestos, tiene que tomar decisiones sobre política pública, tiene que tomar decisiones sobre seguridad, que se regresó a ser otra vez el gran tema, tiene que tomar decisiones sobre, por ejemplo, y aquí la pregunta es, infraestructura. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento o en qué estado emocional el presidente, o tenemos nosotros la garantía de que el presidente está tomando las decisiones por él mismo, y no por el grupo que lo asesora? Si tuviéramos que resumir en su mínima expresión el trabajo de un jefe de Estado, de un presidente, es tomar decisiones. Es decir, la función ulterior de todo mandatario es tomar decisiones.
Y aquí cualquier psicólogo, cualquier experto en temas de estabilidad emocional, de toma de decisiones, etcétera, etcétera, nos va a decir lo mismo. Y es que las decisiones nunca se deben de tomar en momentos de debilidad emocional o de estar bajo mucha presión. De crisis. De momentos de crisis. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la parte, diría yo, problemática, o porque esto sí es un tema público. Porque al final del día la función del presidente Morales es tomar decisiones. Y que él esté tomando decisiones en un entorno, como bien lo resumía Estuardo, de vulnerabilidad, pues naturalmente genera cuestionamiento respecto de la estabilidad de sus decisiones. Y les pongo un caso paradigmático. Y es que se ha ido conociendo marginalmente, pero por donde la información empieza a fluir, que el presidente Morales, por lo menos, llegó a considerar la posibilidad de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez o de pedir la salida de la CICIG. O sea, lo llegó a pensar, a considerar. A ver, ¿qué tan cerca estuvo de materializarse? Eso ya es otra historia. Pero que le pasó por la mente en el momento en el que sus familiares estaban en prisión, en el que probablemente tenía la juntita diciéndoles a ni qué niveles de teoría de la conspiración, en un momento de vulnerabilidad personal, bajo estrés, el presidente lo llevó a considerar. Entonces, hacerlo hubiese tenido consecuencias. Es que ahí estaríamos jugando juego de escenarios. Pero en el mismo escenario, mira el escenario de ayer. A la pregunta de ¿por qué no apoyó usted al comisionado? Cuando el comisionado ahí puede tener sentido. Ahí tiene sentido esa postura de la postura de ayer. Decir, ni a mi hijo apoya, menos voy a apoyar a ese, ¿va? Pero por eso les digo, a ver, que un jefe de Estado que llegó al poder gracias a la lucha anticorrupción, porque ese es otra vez, resume la dinámica de la campaña 2015, la victoria de Jimmy Morales. Y que él, si recordamos todo lo que mencionaba en campaña sobre lo mucho que había que agradecerle a CICIG, que ese mismo presidente, un año o 6 meses después de haber sido un proclive defensor de la comisión, haya siquiera pensado en pedir la salida de la comisión o del comisionado Iván Velázquez. Eso nos habla de cómo cambió su estabilidad emocional y la calidad de gente que tiene alrededor, hablándoles a ver ni qué cosas. O sea, con otros intereses. Con otros intereses. Cuando ayer... Pero y por eso es que a esta gente que le está hablando con esos intereses, no les conviene que el presidente se caiga. Pero lo que sí conviene es tener a un presidente cercado, un presidente que no va a dar un paso adelante, ni siquiera va a decir, bueno, me equivoqué o voy a rectificar, sino va a seguir en el mismo camino. Y aunque nosotros creamos, o por ejemplo, algunos hagan bromas y todo de lo del estrés, a mí me parece correcto que busque ayuda. Eso es lo correcto. Si uno tiene un problema de corazón, va con el cardiólogo, ¿verdad? Si tenés un problema de garganta, vas, y de oídos, infección y todo eso. Hay mucha gente que está criticando el monto, 10,000 quetzales es lo que se registra en la Secretaría de Administración de Seguridad, en la SAAS, pero creo que 10,000, bueno, no es una cantidad que hay que regatearle si lo que se busca es la estabilidad mental del presidente, ¿no? Y hay una factura ahí publicada hoy en la cual solo una factura eran 5,000 algo, ¿verdad? Entre medicamentos, masajes relajantes. No, ese solo era medicamentos. Y que se da en el tiempo aparte aparte del tratamiento quiropráctico, porque así es como le llaman, es creo que 500 quetzales. Que se da en el tiempo de lo del hijo. Exactamente, sí, las fechas casan exactamente con la cuestión del hijo. Pero buscar ayuda no es ningún problema. Eso lo hacen todos los presidentes. Porque ya el presidente es Jimmy Morales. Sí. Entonces, bueno, si tiene un problema de estrés, hay que darle las condiciones para que pueda ayudarlo. Claro. Sí, la única pregunta que tienen varios, mire, ¿por qué no fue al San Juan de Dios o al Ix, verdad? Esa es la pregunta que otra pregunta que hacen algunos usuarios de redes sociales es, bueno, bienvenido, presidente Morales, a la situación que viven muchos padres de familia, jefes de hogar, madres también, que tienen que vivir con ese estrés de ver cómo pagan el día a día. Pero todavía, fíjate que aunque paguen el día a día, el estrés que te ocasiona subirte a la R40, al bus R40, subirte al bus 63, subirte al bus 202, ¿ya? Y es que, y así vamos sobre eso. Hay un estudio muy interesante que hizo el Banco Mundial en el año 2010, que hablaba justamente de la pérdida de productividad de los trabajadores guatemaltecos derivado del estrés que generan las condiciones de seguridad. Entonces, solo de entrada, el cálculo que había es que
un trabajador guatemalteco que vivía en una zona roja, que necesita abordar un bus que es proclive a ser asaltado, o que era asaltado, que efectivamente era asaltado, de entrada solo por esa psicosis permanente, ese trabajador guatemalteco era 15% menos productivo que un trabajador con el mismo nivel de formación, educación, capacitación en otro país similar. Y cuando obviamente ya se genera un caso concreto en el que hay un asalto a ese trabajador llegaba a perder hasta 5 días totales de productividad. Entonces, sí, a ver, es que pareciera que estamos tirando, pero sí hay un efecto económico de la psicosis permanente que vivimos en el país. Ahora, de ese mismo estudio, o sea, haciendo un poco la conspiración, ¿qué tan productivo, cuánto baja la productividad de un presidente bajo estos niveles de estrés? Imagínate que él no tiene que estar con máquinas. Aquí estamos hablando de trabajadores, en términos generales del estudio, aquellos trabajadores que, por ejemplo, tienen que llegar a operar máquinas, ¿verdad? Aquellos trabajadores de oficina. Trabajador promedio, ¿verdad? Digamos, un poquito arriba del salario mínimo. Pero aquí es diferente porque aquí tenés que tomar decisiones que cada decisión afecta a una nación. Ese es el tema y ahí están los costos. Y los costos creo que habrá que medirlos, ¿verdad? Porque el estrés, bajo condiciones de estrés, tomar decisiones o bajo condiciones de crisis, generalmente terminan siendo al principio las más caras de las decisiones. El primer corte de la noche. Más adelante tendremos con nosotros en un enlace en directo al psicólogo Arturo Archila, que también nos va a explicar cómo afecta el estrés, sobre todo a los funcionarios que están en una exposición fuerte día a día. Ya lo sabe, la etiqueta SF Jimmy Estresado. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, hacemos en este momento un enlace en directo con el psicólogo Arturo Archila, que nos acompaña en este programa SF Jimmy Estresado. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo está? Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? La primera pregunta, Arturo, es ¿qué tanto afecta realmente los niveles de estrés a los funcionarios que se encuentran en una exposición día a día? Escuchamos. Bueno, de entrada, una de las cosas importantes que tenemos que saber sobre el estrés es que es la única enfermedad que tiene múltiples causas, es decir, que es la respuesta del organismo a múltiples causas. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene estrés o cuáles son los síntomas que presentan? Y definitivamente tenemos que considerar las siguientes. Una es que las personas que presentan estrés tienen insomnio, o sea, alteración del ciclo del sueño, somnolencia durante la vigilia, lo cual por eso no extraña que Jimmy Morales haya dormido en una sesión durante el día, hormigueo en el cuerpo, dolores de cabeza, mareos y irritabilidad. Las personas que presentan estos síntomas definitivamente tienen estrés. Esto quiere decir que esa es la manera en que les afecta. Arturo, cuando se habla del presidente Jimmy Morales, muchas veces en las conferencias de prensa él muestra una actitud de irritabilidad hacia los medios, hacia las preguntas, y es presa fácil de declaraciones que luego le provocan problemas. ¿Es esto fruto de ese nivel de estrés que mantiene el presidente? Te escuchamos. Sí, es muy probable que sea derivado del estrés. Yo podría decir que son dos cosas. La primera, definitivamente estrés. Ya dijimos que la irritabilidad es uno de los síntomas. Y por supuesto, si en efecto él se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano, quiere decir que duerme muy poco. Y definitivamente cuando hay poco sueño, en los experimentos de privación del sueño, en efecto, una de las características es que las personas se vuelven agresivas e irritables.
Y bueno, otra de las causas es que yo se lo atribuyo a que el yo forma imágenes de sí mismo, y entonces esas imágenes es yo soy bueno, yo soy inteligente, yo soy honesto, yo soy cualquier cosa. Y entonces cuando se le cuestiona, esa imagen del yo se ve amenazada, y la respuesta inmediata también, no solo sumado porque el yo se ve amenazado, sino además porque está estresado, es fácil que actúe con agresividad y con irritabilidad. Arturo, una de las preguntas que nos hacen en redes sociales es ¿qué tan confiable es el presidente Jimmy Morales con estos niveles de estrés al momento de tomar decisiones importantes o decisiones difíciles? Te escuchamos, Arturo. Bueno, definitivamente todos sabemos que cuando se toman decisiones y se toman desde el trasfondo del miedo, de la rabia, de la irritabilidad o cualquier estado emocional alterado, pues obviamente las decisiones van a ser con un sesgo de error o equivocadas. Cuando menciona sesgo de error, ¿está hablando de una capacidad o una falta de capacidad de poder meditar los problemas seriamente, Arturo? ¿Lo escuchamos? No es tanto que afecte la capacidad, pero sí que se pueden tomar decisiones de una manera impulsiva, y que al tomar decisiones impulsivas, pues sí se pueden cometer errores. Lo que sucede es de que hay que comprender también que el estrés es una enfermedad muy compleja. En este momento la mayoría de guatemaltecos estamos con buenas dosis de estrés, porque el estrés como ya dije, tiene múltiples causas. El tráfico causa estrés, el desempleo causa estrés, un jefe muy exigente causa estrés, un compañero que compite constantemente con uno causa estrés. Las condiciones en que los funcionarios públicos trabajan definitivamente causa estrés. El estar bajo la lupa o el ojo de la opinión pública definitivamente causa una buena dosis de estrés. Cuando el estrés se vuelve crónico, entonces surgen otras enfermedades adicionales. Por ejemplo, una de las primeras es la gastritis. La inmunidad baja, después le sigue la artritis, después los síndromes metabólicos. El estrés crónico, por ejemplo, puede disparar enfermedades de síndrome metabólico como la diabetes, como la depresión. Entonces, como se puede ver, el cuadro se va volviendo cada vez más complejo y definitivamente puede llevar a las enfermedades crónicas a las personas. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por este comentario, por tu opinión desde el punto de vista de un psicólogo sobre la situación del presidente Jimmy Morales. Era el psicólogo Arturo Archila que nos explicaba cómo afecta el estrés, sobre todo a las personas que se encuentran en una exposición diaria, que tienen que tomar decisiones difíciles, y que también cómo este nivel de estrés que muchos guatemaltecos sufren en este momento, pues es diferente cuando se tienen que tomar decisiones difíciles a cada momento, y que, se quiera o no, en algún momento se puede caer en un sesgo de error por la impulsividad en lo que se toman estas decisiones. Bueno, se le preguntó este día al presidente Jimmy Morales sobre ese estado de estrés que mantiene y que reveló un medio de comunicación después de evidenciarse las compras que ha hecho la SAAS para no solo tratar el nivel de estrés del presidente, sino también dar algunos, ahí sí que un tratamiento de relajamiento para el mandatario. Esto fue lo que respondió Jimmy Morales.
Bueno, yo creo que cualquier presidente podría decir que sí tiene más estrés que una vida común. Son problemas de 16 millones de habitantes, que incluso no sabemos si somos 16 o 18. Usted podrá darse cuenta que ni el 1% de los problemas que se enfrentan desde la presidencia le pueden generar estrés a cualquier ciudadano. Yo tengo la confianza en Dios y en Guatemala de que habrá poco a poco solución a los muchos problemas que hoy tenemos y tal vez disminuya mi estrés y tal vez disminuya un poquito el consumo de esos medicamentos. Las declaraciones del presidente Morales reconoce que sí sufre estos niveles de estrés. Él no lo ve como una cuestión diferente o que pueda afectar a la presidencia. Luego de lo que opinaba el psicólogo Arturo Archila, que decía, bueno, muchos guatemaltecos viven esta realidad del estrés, pero sí hay momentos en donde los impulsos ganan, sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones. Luego del reconocimiento que hace el presidente Morales, ¿cómo queda el panorama de la salud presidencial, Stuart? Bueno, yo sigo insistiendo que no hay ningún problema en reconocer que que hay un diagnóstico, por ejemplo, en este caso, cuál es, y buscar ayuda. Y no hay ningún problema, al contrario, creo que eso es lo que todos hacemos, no solo el presidente. El problema para mí va en el área política de vulnerabilidad y también de la presión que ejerce. Y en esa conciencia de hay un problema y hay ayuda a ese problema, es que hay que tener mucho más cuidado con las decisiones, pedir más opiniones, salirse del grupito de confort, de la rosca o de la juntita de confort para pedir opinión, aún aquellos que tendrían opiniones muy contrarias a. ¿Por qué? Porque eso le va a dar certeza a la decisión. ¿Le recomendarías al presidente romper en este momento su gabinete de cocina y escuchar voces diferentes? Es que todo presidente tiene que hacerlo. El problema de Jimmy es que no lo ha hecho. Y entonces, cuando escucha una voz diferenciada, entonces se le sube el estrés, lógico. Pero tiene que hacerlo, tiene que escuchar voces que no van a estar de acuerdo, voces que le van a decir que no es por aquí, es por allá, voces que le van a decir, mire, es para arriba, pero no tan rápido, ¿verdad? Voces que le van a decir, tengan cuidado con los impuestos, voces que le van a decir, no esas clásicas roscas que le dicen, muy bien, presidente. Todo perfecto, presidente. Usted es grande, usted es poderoso, usted es el mejor. Porque como decía el licenciado Archila, le están generando un yo falso. Y ese yo falso, cuando encuentra la realidad, entonces imagínate el choque que se tiene y la depresión a la que puede entrar. Ese yo falso, cuando se le cuestiona, podemos entonces entender por las reacciones que tiene a veces. Pero ¿qué nos asusta si ni siendo presidente, ese yo, que no era falso, creo que era el yo, salió aquí? Así es. Aquí mismo, ¿verdad? Y después nos llovió a nosotros por haber empujado un poco que saliera ese yo. Mira, tanto tiempo después podemos decir que en realidad ese yo que salió aquí solo se ha exacerbado, ha crecido. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Al regresar, tomamos la palabra del presidente Jimmy Morales y llegamos al Congreso de la República para tratar de profundizar quién fue el que le llamó, levantó el teléfono para decirle, mire presidente, aquí hay rumores de que a usted lo van a votar. Porque eso fue lo que dijo el mandatario en conferencia de prensa y obtuvimos la respuesta. Y ahora sabe la etiqueta SF Jimmy Estresado. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los internautas. Esto en la cuenta oficial de Guatevisión-TV. Preguntamos a los seguidores de redes sociales, ¿el estrés presidencial de Jimmy Morales es? Un 62% cree que es muestra de incapacidad. Un 29% cree que el nivel de estrés que maneja el gobernante es una cuestión normal. Y un 9% cree que este nivel de estrés es una prueba de fuego para el mandatario. Estos son los datos preliminares del sondeo que hemos lanzado para conocer su opinión sobre la salud mental del presidente Jimmy Morales. Para ir cerrando este tema, Philip, luego de escuchar la opinión de un psicólogo, lo que dicen las redes sociales, opiniones divididas de que ese es un tema de importancia nacional o no, ¿dónde situamos el tema en su justa dimensión? Yo quería, a ver, tal vez creo que nos enfocamos mucho en la persona. Yo quería extraerlo un poco más ahí arriba, y es el entorno.
porque también hay que entender algo, y yo me quedo con un mensaje que enviaba Judy Ocampo al inicio del programa, que hablaba sobre la gobernabilidad del país. Y yo creo que indistintamente de quién estuviera sentado en la silla presidencial, lo que hemos visto ocurrir durante los primeros 2 meses de este 2017, pero particularmente durante el último año, 2 meses, ha sido una erosión gradual y sistemática de la gobernabilidad. Y si empezamos a enlistar las características que hoy tiene Guatemala como sistema político, nos damos cuenta que gobernar Guatemala en estas condiciones es un dolor de cabeza. Primero. Pero siempre lo ha sido, ¿no? Pero yo creo que ahora particularmente la cosa está un poco complicada. Primero. Siempre decimos lo mismo. Pero yo ya pasé los 50 años y así lo decíamos con Vinicio y así lo decimos del 2017. De este momento. En estos 2 meses del 2017 hemos visto un grado de polarización que por lo menos yo no veía desde los albores del caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt. ¿Por qué? Porque toda esta discusión del tema del pluralismo jurídico y justicia indígena nos volvió a partir en dos como sociedad. Segundo, estamos viendo que los focos de conflicto social se están exacerbando. Hemos visto casos concretos de manifestaciones, bloqueos, hemos visto actos ilegales de parte de grupos clandestinos que se han dedicado a tomar control sobre espacios territoriales del país, a invasiones de fincas, es decir, el conflicto social que se había menguado relativamente del 2014 al 2016, en los primeros 2 meses del 2017 resurgió. Tercero, hay una crisis de las élites de este país, porque estamos viendo un momento histórico en donde si yo les preguntara a ustedes quiénes son los referentes políticos o morales de este país, me van a decir 1 o 2 nombres máximo. Es decir, si ustedes tratan de pensar quiénes son los líderes hacia quienes el país está viendo para salir adelante, pues de este momento complicado, resulta que no tenemos. Cuarto, las condiciones económicas no van muy bien, que digamos. O sea, estamos viendo que desde el mediados del 2016 la economía se empezó a desacelerar, estamos viendo que el crédito al sector privado se empezó a contraer, la velocidad de generación de empleo se ha venido reduciendo, y si a eso le agregamos todos estos riesgos que se han venido gestando relacionados con el tema de la migración y las remesas en Estados Unidos, hay un ambiente un tanto negativo respecto a las expectativas económicas de corto plazo. Y quinto, que es lo más problemático, y es, yo creo que en política lo peor que una ciudadanía puede perder es la esperanza de mejora. Y les cito un dato. A inicios del 2016, en los días que Jimmy Morales ganó la presidencia, cuando se le preguntaba al guatemalteco cómo ve usted el rumbo del país, casi 70% tenía una respuesta optimista. Esa misma pregunta se hizo ahorita en enero, antes de que empezara muchos de los temas que mencionaba, y el optimismo andaba por el 20%. Seguramente si hiciéramos la misma pregunta ahorita, el optimismo se cayó por debajo del 20%. Entonces, ¿qué me dice esto? No solo hay una serie de condiciones complicadas, sino que cuando le preguntamos al guatemalteco, ¿usted cree que las cosas van a mejorar? La respuesta es no. Y entonces, cuando sumamos todas esas variables, sentarse en una posición de tomar decisiones, complicado, y es el entorno. Bueno, entre esas cosas que el presidente Jimmy Morales, en las contadas ocasiones que ha tenido a bien hablar o dar una conferencia de prensa o declaraciones en un discurso o acto oficial, bueno, muchos recuerdan esos rumores de golpe de Estado. Tratando de aclarar, tratando de resolver el tema, la cosa se ha ido enredando y el presidente pues también trató de poner fin al punto de los rumores bien fundamentados de golpe de Estado, diciendo que era algo que él veía que pasaba a menudo, que incluso hasta de junta directiva del Congreso le habían llamado para preguntarle sobre esos rumores, esas intentonas de golpe. Bueno, fuimos al Congreso de la República para tratar de profundizar, de hallar quién fue el que tomó el teléfono para hablar con el presidente Morales, y bueno, Mario Taracena reconoció que fue él, y esto fue lo que dijo. Eso fue un problema que se dio con Jafet, él estaba de viaje, entonces había tanto rumor, hasta se decía que ya había un triunvirato y que una ebola, así una cosa espantada, que había ya hasta una terna para sustituir, ¿ah? Entonces, que eran los 3 huitecos, decían, pero bueno. Entonces,
estaba todo un ambiente terrible que había en ese momento. Entonces nosotros, de la preocupación de lo que existía, llamamos como presidente del Congreso al Procurador de los Derechos Humanos, si pueden ir con él, y estando él enfrente, levantamos acta notarial, llamamos directamente por teléfono al presidente Morales y le hicimos ver: presidente, te estamos llamando oficialmente, y ahí está aquí presente el procurador, se va a levantar acta de todo y se va a quedar grabado todo lo que digas, pero te queremos preguntar por los rumores que hay y todo, qué rumores que salieron de ahí, de la misma vicepresidencia. Por los rumores que hay, si está siendo sujeto de alguna cuestión de presiones y el presidente, en una forma muy educada y todo, nos dijo: no tengan pena. Pero eso fue lo que pasó en ese momento, porque se pone a hablar cosas que no tienen fundamento. Entonces, para explicar lo que dijo, para justificar, eso me terminó de meter mal la pata, recordando algo que pasó para atrás, que deja muy malo parado a su vicepresidente, ¿verdad? Pero bueno, ahí vea cómo saca la pata. Bueno, las declaraciones del diputado y expresidente del Congreso, Mario Taracena, él dice: sí, lo llamamos junto con el Procurador de los Derechos Humanos porque les preocupaba la situación, los rumores que, según dice Taracena, provenían de la misma vicepresidencia. Estuardo, ahí está, el que llamó. Y no nos costó dar con quién fue el que llamó al presidente Morales. Primero, fue en la junta directiva anterior. Entonces, antes de enero de 2016. Y esa es otra cosa. Bajo estrés, supongo que, y también efectos del insomnio, porque los medicamentos que el presidente toma, de hecho hay medicamentos también contra el insomnio, ¿verdad? Aparte del dolor muscular y todo eso. Pero desde que el presidente Jimmy Morales llegara a la presidencia el 14 de enero del año pasado, yo siempre tuve dudas, y no voy a dejar tener dudas, del vicepresidente Jafet Morales. Y no es tanto del vicepresidente, sino de la gente que está alrededor del vicepresidente Jafet Morales. Cada uno es como un alacrán que solo está buscando cómo pasar al otro lado del río. Y entonces tienen que matar a los sapos, ¿verdad? Sea el vicepresidente o sea el presidente, con tal de pasar al otro lado. El problema, Estuardo, es que muchas veces el vicepresidente es la mancuerna o es el apoyo del presidente, o debería ser el ideal. El punto ideal es que presidente y vicepresidente, ¿verdad?, se unan y en esa unión pues se apoyen mutuamente, y eso le baja el estrés al presidente. Y entre paréntesis, Jimmy, te voy a dar un buen consejo también para que te bajes un poquito el estrés: que hablen otros, que hable el subdirector, luego que hable el director, luego que hable el viceministro, el tercer viceministro, el segundo viceministro, luego el viceministro número 1, luego que hable el ministro, luego que hable el secretario, luego que hable el vocero, y de último hablas vos. Pero cuando él habla de primero, entonces ya no hay nadie más puede salir a decir nada. Entonces, para eso hay círculos de comunicación. Pero, lo que sí hay que reconocer es que hay declaraciones que solo el presidente puede dar. Sí, pero lo aún que sí es que tienen que ser bien pensadas. Exacto, bueno, ese es mi punto, que aún esas están bajo círculos. Y aún antes del presidente tendría que hablar el vicepresidente, y a ese punto quiero llegar, que el vicepresidente y el presidente, como dijo el expresidente del Congreso, de Taracena, no debería estar en todos esos rumores, menos el vicepresidente, con quien más deberías apoyarte. Pero ya hemos visto en varias ocasiones que el que ha dejado vendido y solo al presidente Jimmy Morales ha sido el vicepresidente Jafet Cabrera. Y aquella negativa clásica de: mira, a mí me llamaron, yo no soy del partido, es esclavo de ellos. Sí, pero ese era cuando eran partidos. Ahorita ya no es partido, ahorita ya es unión, ahorita es la institución, presidencia, que con presidente y vicepresidente representan la unidad nacional. Pero si tenemos cabeza dividida, si tenemos casa dividida, y aquí hay que hablar un poquito con términos bíblicos a estos, porque parece que es lo único que entienden los dos, Jafet y Jimmy, ¿verdad? Miren, muchachos, si tenemos casa dividida, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que casa dividida solo prevalece ¿contra quién? Contra sí misma. Entiendan eso no es difícil. Entonces, sí van a tener que llegar a un acuerdo, por lo menos no van a tener que llegar a abrazos y amarse, pero tienen que llegar a un acuerdo político, porque el vicepresidente y de la vicepresidencia no pueden salir sus rumores de golpe de Estado, a no ser que sean las roscas del vice los que estén interesados en golpe de Estado. Cuidado. Ahora, cuando se habla de rumores y de dimes y diretes, cuando un presidente de un organismo se comunica con otro, habla con el magistrado de conciencia, levantan un acta notarial, el rumor deja de ser rumor, sino que tiene una intencionalidad de querer confirmar
o no lo que está hablando. ¿Qué cambia eso, Philip, cuando hablamos de un rumor a querer averiguar de con un presidente rumor a con otro acta notarial? ¿Qué está pasando? Vean, hoy se confirma esta pieza de información que el presidente del Congreso junto con el procurador toman contacto con el presidente a ver de dónde va la cosa. A eso agreguemos también la citación que hizo la UNE la semana pasada de preguntarle al ministro de Defensa, de Gobernación y a los jefes de los servicios de inteligencia si tenían algún tipo de información. Ahora, esta llamada se realiza cuando Jimmy Morales se encuentra de viaje en Naciones Unidas. O sea, el presidente en funciones era Jafet Cabrera. Ajá, correcto. Eso tuvo que haber sido septiembre del año pasado. Entonces, a ver, ¿qué vemos? Una cosa es decir, fíjense que a mí me contaron un chisme que dicen por ahí que tal vez puede haber un intento de golpe. Otra cosa es que ya entre poderes del Estado se esté manejando ese tipo de información. Porque eso ya quiere decir que hay actores, por lo menos con accesos directo al poder, que están hablando de esas cosas. Y entonces ahí regresamos un poco al punto que hacíamos al inicio. Es que, vean, hay otra pregunta que me hacía un televidente y es, ¿quién tiene el interés de generar toda esta zozobra? Vean, aquí hay un poco de todo, diría yo. Y yo creo que hay actores, y yo sí veo a los actores cercanos a la corrupción, cercanos al mariscal Zavala, interesados en generarle zozobra personal al presidente, colocarlo en una situación de vulnerabilidad para incidir en sus decisiones. Veo también del otro lado del espectro político actores que sí les gustaría generar algún tipo de crisis institucional. ¿Por qué? Porque ningún Estado aguanta 2 crisis institucionales en 2-3 años. Es decir, en un escenario radical hipotético en donde haya una crisis de permanencia o de sucesión institucional, eso se vuelve una invitación para que el día de mañana alguien diga, mucha, el sistema colapsó, hay que darle reset y hay que convocar una constituyente. Y aquí hay muchas personas que salivan con la idea de abrir la puerta por una constituyente. Entonces yo creo que, y luego también, es que vean, y yo también he sido bastante autocrítico en ese sentido, yo creo que también a nivel de medios de comunicación, tenemos, después del 2015 hemos adoptado una actitud excesivamente crítica respecto al poder, que es obviamente una reacción a lo que pasó en el 2015. Entonces, la sumatoria de las 3 variables, de medios en una actitud muy crítica respecto al poder, de actores de la corrupción que quisieran capturar al presidente y explotar su vulnerabilidad, y otros actores con el interés de refundar el Estado y que quisieran, aquí sí que como el lobo de la Caperucita, soplar y ver si la casita se cae. Aquí yo creo que toda la sumatoria de variables en el entorno de gobernabilidad que discutíamos hace un par de segmentos, creo que es una sumatoria bien complicada en cuanto a estabilidad política del país. Una ecuación bastante difícil. Vamos a una pausa, regresamos con más declaraciones del presidente Jimmy Morales. Reconoce que a veces sus declaraciones son simplemente políticamente incorrectas. De eso hablaremos luego de la pausa. La etiqueta SF Jimmy estresado. Volvemos. Disfruta del internet más poderoso desde 299 quetzales, sin contrato. Amigos de Viva la Mañana, la invitación está hecha para que nos acompañen en la Primera Avenida y 13 Calle esquina de la zona 10, donde Hard Rock Café. La casa del rock and roll y Guatemala amanece todos los días con buena energía y con buena música, porque usted también nos va a acompañar con las transmisiones completamente en vivo. Así que los esperamos. Hasta el 10 de marzo, ya lo sabe. Viva la Mañana, a las 5:45 de la mañana. Guatevisión, lo mejor que ves. No te pierdas la serie que renueva tu vida. Te doy lo que pidas, pero primero perdonas. Ahí te está formando. Pero aquellos que sabemos que de Dios hemos salido, eso nos inspira a ser mejores personas cada día. Nosotros estamos en el juego de la vida y los campeones somos aquellos que hemos aprendido a pensar y a estar contentos todos los días de nuestra vida sin importar nuestra situación. Guatevisión, lo mejor que ves. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo.
presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Tigo me llega. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Yo creo que muchas de las crisis se generan no precisamente por el discurso del presidente. Yo creo que muchas crisis se rumoran por la selección de frases. Yo quiero felicitar a los medios de comunicación que hacen su trabajo seriamente. Quiero felicitar a los periodistas que hacen su trabajo seriamente. Quiero dar el reconocimiento a los periodistas que a nivel nacional e internacional han dejado una muestra de gallardía, de valor y de coraje. Ustedes van a encontrar en mis discursos muchas cosas que quizá políticamente no eran correctas y quizá no son correctas y quizá nunca serán correctas. Yo dije ni corrupto ni ladrón, ni perfecto, ni lo sé todo, ni lo puedo todo, ni tampoco pretendo hacerlo ni mostrarlo. Las declaraciones del presidente Morales, él reconoce que a veces sus declaraciones no son políticamente correctas, que él, bueno, en campaña ofreció ni corrupto ni ladrón, y no es perfecto, ni perfecto, dice el presidente Morales. Aquí hemos hablado en esta mesa roja de Sin Filtro que, pues, de las expectativas que se tenían con Jimmy Morales al momento, en esa coyuntura del 2015, no era que iba a ser el presidente con mayor capacidad de ejecución y de grandes obras, megaproyectos, pero sí que iba a tener una actitud totalmente diferente a lo que caracterizaba a la clase política tradicional. Tal vez en eso es algunos reclamos que nos mandan por redes sociales de la decepción o de la frustración que ha sido Jimmy Morales en ese aspecto. No se critica muchas veces, no veo muchas críticas en cuanto a la ejecución del presupuesto, la ejecución de obras, las grandes líneas del programa de gobierno, que aún nos preguntamos cuál es, pero sí mucho de la actitud que tiene el presidente Morales. ¿Falló en la actitud? ¿Está fallando en la actitud más que en la ejecución como gobernante, Héctor? Esa es uno de los rubros, una de las líneas donde hemos visto bastante falla, ¿verdad? En términos de la actitud. Y el ejemplo, digamos, de ayer, de la pregunta que se le hizo acerca de por qué no apoyaba a don Iván Velázquez cuando don Iván Velázquez entró bajo serios ataques en contra de pues, presuntamente gente que esté ligada a la corrupción y que quiera ver la destrucción de Iván Velázquez. Él simple y sencillamente dijo que no. Cuando ha tenido oportunidades enormes de precisamente cimentar esos temas, esas grandes líneas temáticas para el presidente. La lucha contra la corrupción, porque ahí su oportunidad era cimentar y dejar claro que el presidente apoya la lucha contra la corrupción, sin decir que apoya a Iván Velázquez, ¿verdad? Si no quería decirlo, no tiene por qué decirlo, ¿verdad? Pero ponerse a tener una oportunidad de oro como la que tuvo y no aprovecharla, después cuando piensa, es que entonces empieza el estrés. Pero yo creo que hasta benevolentes hemos sido los guatemaltecos en términos de haber tenido las expectativas bastante claras, saber que era un gobierno y un presidente por el cual se votó
porque ni A ni B, ¿verdad? O sea, al final quedó C. Pero C no era que tuviera, digamos, digamos, el gran equipo, la gran plataforma, el plan, cuestiones así, sino que era bastante pequeño, pero bastante pequeño que nos iba a poder servir, ¿verdad?, para, digamos, enderezar o más o menos nivelar el barco en cierto momento y luego seguir hacia adelante. Pero cuando vemos que hay más turbulencia para el barco hoy, ahí es donde nosotros empezamos a quejarnos, ahí es donde nosotros empezamos a decir por qué, y ahí es donde tenemos todo el derecho como ciudadanos, como tributarios, ¿verdad?, de decir hacia dónde vamos y por qué vamos en esa dirección. Lo peor que nos puede pasar, no solamente a una persona bajo estrés, sino a la nación estresada, es aprender a vivir bajo estrés, o sea, llegar a un nivel de resiliencia en el cual, como muchos de los, en biología, ¿verdad?, como se estudia eso en biología, como muchas de las especies que aprenden a vivir bajo enormes niveles de estrés y a sobrevivir, ni a vivir, sino a sobrevivir. Se estudia mucho en comunidades, los antropólogos estudian mucho en comunidades, por ejemplo, que tienen el estrés de la guerra y aprenden a vivir ahí. Nosotros no tenemos que aprender a vivir con eso, ni por asomo. Y Philip decía, es que los medios tal vez a veces hemos sido injustos. Yo creo que hemos sido tímidos. Yo no lo dije. Yo creo que hemos... Vos decís, hemos ejercido una presión, ¿verdad? Creo que hasta baja ha sido esa presión. Eso tampoco lo dije. Yo dije, vean, el entorno de los medios de comunicación también hay que entender que cambió después del 2015. Por supuesto. Se ha vuelto más crítico al poder. Eso no quiere decir injusto, no quiere decir, no, es más... Pero no lo suficiente, pues. Creo que nosotros tenemos que ir más. Ese es el juego de la democracia. Es que ese es el juego de la democracia. Si vamos a estar conformes, entonces nos vamos a conformar y vamos a llegar a aceptar las cosas como están y vivir con ellas. Demasiado exigentes cuando tenemos a un presidente que no tenía la experiencia en la función pública. Es que yo siempre he hecho la analogía que este es el caso de la novia despechada. El caso de la novia despechada es que a una novia, sus 3 novios anteriores la engañaron, abusaron de su confianza. Entonces el 4º novio, que tal vez puede que sea un buen tipo, resulta que no le va a tener el beneficio de la duda, le va a estar controlando el teléfono, quién lo llamó, quién hizo, quién decidió y demás. Eso es lo que le pasa al presidente Morales. El presidente Morales está en un entorno en donde la ciudadanía, en general, los medios en lo particular, estamos actuando como la novia despechada. ¿Por qué? Porque llevamos por lo menos 15, 20 años de tener gobiernos corruptos, que abusan, que mienten, que incumplen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El 2015 marca como ese parteaguas de toma de conciencia ciudadana. Y en ese toma de conciencia ciudadana, en general, la ciudadanía guatemalteca hoy es mucho más crítica respecto al poder de lo que era el 14 de abril del año 2015. Y eso también, vean, Moisés Naim en El fin del poder habla justamente cómo las redes sociales contribuyen a erosionar una estructura tradicional de poder. ¿Por qué? Porque la red social le permite a cualquiera decir, ¡ay, yo estoy harto del presidente! Democratizó la opinión pública. Pero cuando tenemos medios de democratización de opinión pública, más una actitud de rechazo al poder, pues naturalmente vemos que hay más choque. Y eso es un proceso sociológico. Lo que pasa es que lo estamos viviendo aquí en Guatemala. No es muy diferente de lo que vivió Chile en el 2014, Brasil en el 2014. Por lo que está viviendo Trump en Estados Unidos. Lo que se vivió en la primavera árabe, lo que se está viviendo en algunos países europeos. Vean, esto es un fenómeno del siglo XXI. Es un fenómeno de las redes sociales, es un fenómeno de toma de conciencia derivado de la revolución. Si ese fenómeno no va a cambiar o puede que evolucione y se intensifique, ¿cuál es la actitud que debe tomar el presidente Morales? Porque le faltan 3 años, 2 años y medio. Es que él tiene que estar claro que esto se va a intensificar. No hay ningún indicio que vaya a bajar o que vaya, al contrario,
Cada vez hay más apps, cada vez hay más posibilidades de esto. Castells llama esto el movimiento, la movilización. Castells es un español que dice que el móvil lo estamos izando. Porque como ciudadanos estamos levantando el móvil, nos estamos movilizando, porque esa es nuestra forma ahora de ciudadanía, es la ciudadanía electrónica. Y entonces eso se va a identificar, va a crecer. Ahora, ¿debe el presidente Morales, una última pregunta, debe el presidente Morales ofrecer o poder desarrollar una narrativa que se conecte más a la actitud que tiene la ciudadanía, incluso los medios de comunicación que son críticos hacia todo lo público, cómo construir una narrativa que conecte con eso, que sea más allá de un discurso de voy a ser transparente, sino serlo? ¿Se puede? Todavía hay expectativas es el mismo dilema que cambio. Vean, es un dilema que, a ver, con sus diferentes dimensiones, tiene Donald Trump en Estados Unidos. Es el mismo dilema que tienen los presidentes europeos. Por eso les digo, es que este fenómeno que estamos viendo materializado en el caso concreto de Guatemala, con sus diferentes variables sociológicas, culturales, está pasando en todo el mundo. Y lo que pasa es que, como lo estamos viviendo sobre la marcha, es difícil proyectar hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, hay casos de presidentes que han sido mucho más exitosos en moverse en el mundo de la información. Barack Obama fue uno de ellos. El segundo, hoy el primer ministro de Canadá, que es un fenómeno de redes sociales. Entonces, digamos que hay como casos particulares que han sabido conectar con el entorno de las redes, que han sabido conectar con el mundo de la información, que han sabido tamizar el ejercicio del poder para las nuevas formas de ejercitarlo. Pero son las excepciones a la norma. La crisis de la comunicación del poder en el siglo XXI es transversal en todo el mundo. Y aquí en Guatemala lo estamos viviendo. Y lo que pasa es que a Jimmy Morales le tocó el golpe, le tocó el choque. Le tocó el 20 a él. Bueno, ahí está el reto. Entonces hemos llegado a esta hora del análisis berenjenal, diría Daniel Giring. Bueno, el análisis de la data berenjenal. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado a este final de esta conversación. Muy interesante. Estuardo, Philip, gracias por el análisis. A usted también, muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación de clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana. Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos llegando al final.